En un tiempo donde el destino de todo un pueblo pendía de un hilo, una joven llamada Esther se alzó como la inesperada heroína. Desde las sombras del palacio de Persia, su historia comienza con la elección de una reina que cambiaría para siempre el curso de la historia. En un mundo gobernado por intrigas palaciegas y ambiciones desmedidas, el destino parecía haber jugado sus cartas al colocar a Esther, una joven de origen judío, en una posición de poder justo cuando su pueblo más la necesitaba. Pero, ¿qué llevó a esta mujer a desafiar al poderoso imperio de Persia y arriesgarlo todo por su gente? El palacio de Susa, con su imponente arquitectura y sus pasillos llenos de secretos, se convierte en el escenario de una trama que pondría a prueba la fe y el valor de Esther. Criada por su primo Mardoqueo, quien había sido una figura paternal para ella, Esther era conocida por su belleza y gracia, cualidades que la destacaron entre las demás jóvenes del reino. Sin embargo, su verdadero poder residía en su inteligencia y su capacidad para actuar con astucia y determinación. Al convertirse en reina, Esther se encontraba en una posición única, pero también en una encrucijada peligrosa. El peligro se cernía sobre los judíos en forma de un decreto funesto, una sentencia de muerte impulsada por el despiadado Amán, un hombre consumido por el odio y la sed de poder. Amán, un alto funcionario del rey Asuero, había logrado convencer al monarca de exterminar a todos los judíos del reino, sin saber que la nueva reina compartía la misma herencia que sus condenados. El decreto estaba sellado, y el tiempo corría en contra de Esther y su pueblo. Aquí es donde la verdadera historia de valentía comienza a tejerse. Esther sabía que acercarse al rey sin ser llamada podía significar su muerte, un riesgo que cualquier súbdito del reino temía enfrentar. Sin embargo, comprendía que el silencio no era una opción. Era el momento de actuar, de revelar su verdadera identidad y utilizar su posición para intentar revertir el fatal decreto. La presión era inmensa, y el miedo, palpable. Sin embargo, Esther tenía algo que Amán no, el favor del rey y la determinación de quien no tiene nada que perder. Con cada paso que daba en los intrincados pasillos del palacio, Esther sentía el peso de su decisión. Un peso que no solo cargaba a ella, sino que compartía con cada hombre, mujer y niño judío que dependía de su valentía para sobrevivir. En un acto de fe, tanto en sí misma como en el destino, Esther decidió arriesgarlo todo. Su plan no solo requería un coraje sin igual, sino también una estrategia cuidadosa, una danza entre el poder y la persuasión que solo una reina con su ingenio podría ejecutar. La tensión en el palacio era palpable mientras Esther se preparaba para dar el paso más audaz de su vida. Vestida con sus mejores galas y con el rostro sereno pero decidido, se dirigió al salón del trono, un lugar donde solo los valientes o los insensatos se atreverían a entrar sin ser convocados. El destino de su pueblo colgaba de un hilo tan delgado como el filo de una espada. Los guardias y cortesanos la observaban con asombro y susurros llenos de curiosidad. ¿Qué podría querer la reina al arriesgar su vida de tal manera? Al entrar al salón, el rey Asuero, sorprendido por la inesperada visita, la miró con una mezcla de curiosidad y afecto. Sabía que Esther haría tal cosa solo por una razón de extrema importancia. Con un gesto de su cetro, la invitó a acercarse, y en ese momento, el destino comenzó a girar a favor de Esther. Con una mezcla de humildad y valentía, Esther invitó al rey y a Amán a un banquete especial que ella misma había preparado. Era un movimiento calculado, una táctica que sembraría las semillas de la duda y, al mismo tiempo, le daría la oportunidad de ejecutar su plan. Durante el banquete, Esther mantuvo su compostura, ocultando con habilidad sus verdaderas intenciones tras una cortina de cortesía y hospitalidad. Amán, ajeno a la tormenta que se avecinaba, disfrutaba de su aparente triunfo, mientras que el rey, complacido por la atención de su reina, accedió a su petición de asistir a otro banquete al día siguiente. Esther, en su sabiduría, sabía que la paciencia y el tiempo eran sus aliados más valiosos. Entre banquetes, el insomnio del rey Asuero lo llevó a revisar los anales del reino, donde descubrió que Mardoqueo,
el primo de Esther, había salvado su vida al denunciar una conspiración en su contra. Sin embargo, Mardoqueo nunca había sido recompensado por su lealtad. El rey, intrigado por esta omisión, decidió honrar a Mardoqueo, un giro del destino que comenzaba a cambiar las tornas en contra de Amán. Al día siguiente, en el segundo banquete, Esther sabía que había llegado el momento de revelar la verdad. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió al rey y, con una voz clara y firme, le pidió que le concediera un deseo. El salón quedó en silencio mientras todos esperaban escuchar su petición. Esther, con valentía, desenmascaró el complot de Amán y reveló su identidad judía, solicitando clemencia y protección para su pueblo. El impacto de sus palabras resonó como un trueno en el salón. El rey, atónito y enfurecido, se dio cuenta de la traición de Amán y de la amenaza que había permitido crecer en su propio reino. La revelación de Esther no solo había salvado a su pueblo, sino que también había expuesto la corrupción y el engaño en el corazón del imperio. En ese instante, la balanza del poder comenzó a inclinarse, y el destino del pueblo judío tomó un nuevo rumbo. Con la revelación de Esther aún resonando en el aire, el salón del trono se convirtió en un torbellino de emoción y confusión. El rey Asuero, furioso por el engaño de Amán, se levantó de su trono, su rostro una máscara de indignación. Amán, dándose cuenta del giro fatal de los acontecimientos, cayó de rodillas, suplicando por su vida. Pero el tiempo de súplicas había pasado. La justicia que había eludido a los inocentes por tanto tiempo, ahora caía con todo su peso sobre el culpable. El rey, en un impulso de ira, ordenó que Amán fuera ejecutado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Fue un acto de justicia poética que no solo castigó la traición de Amán, sino que también simbolizó la victoria de la verdad sobre la mentira, del coraje sobre el miedo. Con Amán fuera del camino, el peligro inmediato había pasado, pero Esther sabía que la lucha por la supervivencia de su pueblo aún no había terminado. Utilizando su recién ganada influencia, Esther, junto con Mardoqueo, trabajó incansablemente para revertir el decreto que amenazaba con eliminar a su pueblo. Aunque el edicto original no podía ser anulado según las leyes persas, el rey permitió que se emitiera un nuevo decreto que facultaba a los judíos a defenderse de sus enemigos. Este nuevo edicto, promulgado por todo el reino, cambió el curso de los acontecimientos y aseguró que el pueblo judío tuviera una oportunidad de luchar por su supervivencia. El día marcado para la destrucción de los judíos se transformó en un día de victoria y liberación, conocido como la festividad de Purim, una celebración que perdura hasta nuestros días como testimonio de la valentía y la fe de Esther. Su historia no es solo la crónica de una reina que salvó a su pueblo, sino también un poderoso recordatorio del impacto que una sola persona puede tener cuando se enfrenta a la injusticia con determinación y valentía. Esther, con su coraje y astucia, había no solo asegurado la supervivencia de su pueblo, sino que también había dejado una huella indeleble en la historia. Su legado trasciende el tiempo, inspirando a generaciones con su ejemplo de liderazgo, fe y la creencia inquebrantable de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad y la justicia puede prevalecer. En su historia encontramos un reflejo de la capacidad humana para enfrentar la adversidad con dignidad y para transformar el miedo en acción, recordándonos que, a veces, el destino de muchos puede depender del valor de uno solo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.